Buenas tardes a todos. Hoy tenemos debut, hoy tenemos estreno, hoy tenemos Gran Premier, porque es la primera vez que un programa que es un clásico ya, que es una institución dentro del mundo del Eneagrama, un podcast que se llama Las Nueve Puertas del Eneagrama, se, bueno, no se ofrece, sino que acepta nuestra invitación a poder hacer una actividad para la Asociación Española de Enneagrama en formato debate, de tal manera que normalmente el podcast es una entrevista, tiene un formato de entrevista con uno o varios invitados, ¿no? Pero no hay esta posibilidad de intercambiar puntos de vista, de enriquecernos unos a los otros, ¿no? Así es que es maravilloso que Cristina nos brinde esta oportunidad y me retiro a mis aposentos y os dejo con la madrina, alma factotum de las nueve puertas del Enneagrama, Cristina Moreno. ¿No nos ibas a fijar? Sí, sí, voy, pero es que Ah. mientras estoy hablando a cámara no puedo. No, mis talentos técnicos, primero me voy a quitar yo, pero ahora ya dejo el poder a Cristina y ya yo mientras voy haciendo las cositas. Pues un millón de gracias, Pedro. De verdad que es una pasada, un honor, un placer, un gustazo que en el noveno año de vida de las nueve puertas del Eneagrama, que para toda la comunidad del Eneagrama el 9 es un número muy especial, pues que tengamos esta oportunidad, ¿no? de reunir a personas, a personalidades del mundo del Eneagrama, pues para intercambiar opiniones, visiones, miradas y bueno, a mí que me encanta el tema de las entrevistas, me encanta el tema de los debates y además me parece una maravilla porque si algo nos enseña el eneagrama es que es versátil y que solamente cuando ponemos estas diferentes miradas en común, ¿no? Pues es cuando realmente la magia surge, ¿no? Venga. ¿Y no te quieres bajar pelota? Así que lo que os cuento, voy a presentaros a los tres invitados que tengo hoy conmigo. Después os contaré un poco cuál es la idea. Creo que la comunicación que ha hecho a Enneagrama de esta sesión ya alguna pista os ha dado, pero bueno, para un poquito enmarcar el tema. Después iré haciendo algunas preguntas, os iré dirigiendo preguntas en principio a Concha, Gonzalo y Roberto. Y después abriremos un pequeño espacio para que los invitados, los que os habéis animado a pasar esta tarde de viernes con este calor, como decía Roberto, valientes héroes y heroínas, que bueno, pues para que tengáis la oportunidad de comentar o preguntar alguna cosa a nuestros invitados, teniendo en cuenta el marco del tema de hoy. Así que vamos allá. Muchas gracias por adelantado. Vamos, que esto del día del estreno es una maravilla. No puedo tener mejores compañeros de viaje. Pues voy a empezar, pues, porque es mujer y porque se apellida Moreno, ¿vale? O sea, esto es nepotismo al poder. Voy a empezar por presentar a Concha Moreno. Concha es terapeuta, es maestra de Enneagrama, es trainer focusing, es una persona súper formada con un máster en psicoterapia humanista, especialista en terapia central a la persona, gestáltica como yo, que además es diplomada en magisterio, en ciencias religiosas y ha realizado estudios de geografía, historia y psicología. Como maestra de Enneagrama, bueno, ella es la fundadora y directora de la Escuela de Enneagrama Centrado en la Persona, a cuyo equipo tengo el placer de haberme unido hace algunos meses. Se ha formado con todo el mundo dentro del Enneagrama, y cuando os digo con todo el mundo, con Don Rizzo, Ras Hudson, David Daniels, Uranio Páez, Andrea Isaacs, Mario Sicora, Maite Melendo, bueno, en fin, con todo el mundo. Y se nota, ¿no? En su estilo a la hora de enseñar es un estilo muy personal, es un estilo muy cercano, es una persona que hace fácil lo complicado, ¿no? Y se nota mucho
caleidoscopio, ¿no? de miradas dentro del eneagrama. Así que, Concha, 1 millón de gracias por haberte animado a compartir este ratito con nosotros. Gonzalo Morán, pues ¿qué os voy a decir de Gonzalo Morán? Gonzalo Morán, de broma, Eso. yo le digo que es mi brother from another mother, ¿no? O sea, aparte de que compartimos tipo y subtipo, los dos somos dos, tres sexuales, pues tenemos el placer de haber engendrado y parido una criatura que son las cartas mapas del alma, mensajes del eneagrama, pero bueno, él ya, mucho antes de que sucediera esto, él ya tenía una dilatada experiencia como counselor, como grafologista, grafoanalista, escritor. De hecho, tiene un libro sobre subtipos, que es su especialidad, que se llama Bajas Pasiones. Es codirector de la Escuela Internacional de Enneagrama Aplicado. Y bueno, yo le conocí hace muchísimos años a su alter ego de las redes, el pobre niño pijo, ¿no? Es el autor y creador de este blog increíble de Enneagrama en español, que creo que ya es mayor de edad, creo que ya ha Sí, cumplido. cumple 19 este Pues año. nada, ya dentro de poco le dejan beber Ah, en Estados Unidos, o sea, ya, ya está mayor mayor. ya viene bebiendo hace rato. Así que nada, pues de verdad que un placer tenerte en este Gracias, espacio Cris. conmigo. Y por último, pero no menos importante, y además, Roberto, que me he dado cuenta que en 9 años te estrenas hoy como por la puerta grande en las 9 puertas, que no has estado nunca en las 9 puertas. Pero ¿cómo puede ser esto? O sea, muy mal, mal. Mal yo, que soy la responsable del programa. Pues nada, deciros que Roberto, yo le conozco de hace un montón de años del mundo del eneagrama, ¿no? Pero él es licenciado en Derecho, graduado en Criminología por la Complutense, ha estudiado psicología en la UNED, si no me equivoco. En la Sí. Udima. Eh, el Audima, eso es. Tiene máster en urbanismo por la Escuela de Economía y Derecho, especialista en mediación por el Consejo General de la Abogacía. Él es un gran emprendedor, gran empresario. Yo le conozco sobre todo vinculado a tema del coaching ejecutivo, que bueno, he tenido la oportunidad de estudiar, de que Roberto sea mi profe en temas de coaching hace un montón de años. Em, Profesor de Enneagrama, tiene un curso especializado en acompañamiento a muerte impartido por Niracara, eh, máster en experto en mindfulness y un montón de cosas más. O sea, tiene un currículum increíble. Y para mí, Roberto, tienes un perfil de estos que a mí me llama mucho la atención, que me llama mucho la atención porque es como que parece que integras dos mundos que parecen peleados, que es el mundo de la empresa, el mundo del emprendimiento, el mundo de los negocios y el mundo del desarrollo personal, del mirarse uno mismo, de la conciencia, ¿no? Parece que son como dos mundos que en principio o es una cosa o es la otra y me alegra mucho de ver que hay personas como tú que se ha tomado el esfuerzo, ¿no? Ha hecho el esfuerzo de tratar de unir esos dos mundos. Tiene 2 libros, es autor de 2 libros. El último que ha salido que creo que ha salido el año pasado, si no me equivoco, Roberto, el de cómo llevar una vida más plena gracias al eneagrama, En septiembre, sí. de septiembre, o sea, donde ha colaborado la presi de Eneagrama, Marga Guerra, y otro que salía hace unos cuantos años, que es Negociador 365, Ujú. que tienes de coautoras, si no me equivoco, de colaboradoras a Susana de los Reyes y a Marga Guerra también, Así es. donde has unido, ¿no? El que ha sacado en septiembre, bueno, cómo llevar una vida más plena gracias al eneagrama, parece que el título es bastante, habla por sí mismo, ¿no? El de Negociador 365 no tiene que ver con este arte de negociar, ¿no? Y cómo el eneagrama nos puede ayudar a ser mejores negociadores, ¿no? Así que, pues lo dicho, bienvenido, que esta sea la primera en las 9 puertas, pero no la última, ¿vale? Bueno, yo lo único de deciros, agradeceros que hayáis contado conmigo y que es un placer estar con tres personas como vosotros, como Concha, Gonzalo y como tú, Cristina, en el que para mí es un claro ejemplo de ese
espacio que hay entre tener conocimiento y tener sabiduría, ¿no? Sois tres personas sabias, en tu caso con mucho carisma y además con mucho, que creo que haces mucho bien al mundo del eneagrama, intentando promoverlo desde tu carisma y tus medios. Y en el caso pues de Concha y de Gonzalo, pues en el buen sentido de la palabra, pues para mí son dos dinosaurios, ¿no? Es decir, dos grandes referentes que, sobre todo, porque claro, en el mundo del enegrama es muy difícil distinguir el heno de la paja muchas veces, ¿no? Pero es difícil distinguirlo en el conocimiento, pero no en la sabiduría. Es decir, te das cuenta perfectamente cuando alguien tiene sabiduría y ahí no te dan gato por liebre. En el conocimiento sí. A veces piensas que una persona, por tener mucho conocimiento, pero no, la sabiduría son personas sabias y para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a centrar el tema que para mí es un tema que os tengo que decir que me parece trascendente, importante, urgente y a mí personalmente, personalmente como persona, como madre, como pareja, me tiene preocupada. He dado con una cita de Claudio Naranjo que dice que el eneagrama es una llamada al despertar en una cultura que ha extraviado su alma. Entonces, es como que, no sé si tenéis la sensación de que este es un momento a nivel planetario, porque no podemos decir que solo pase aquí o allí, ¿no? Sino como un poco a nivel planetario, que está como el mundo agitado, está como el mundo como un poco convulso, ¿no? Entonces, hay desde guerras a emergencias climáticas, no sé, cosas que pasan que vuelven a pasar, que pensábamos que ya eran temas que estaban erradicados y parece que no. Entonces, en tiempos así, donde parece que el suelo se nos mueve debajo de los pies o nos desaparece directamente, el eneagrama es una magnífica, bueno, un magnífico aliado. Iba a decir herramienta, pero es que me da tanta pena decir que el eneagrama es una herramienta, pero creo que es un magnífico aliado para ayudarnos a sobrellevar estos tiempos convulsos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar preguntándoos, bueno, ¿cuál es vuestro sentir? ¿No? Este es el mío. Yo no sé si tomada por el tema de que soy periodista y los periodistas con las crisis y con los problemas nos ponemos muy nerviosos, pero también como muy estimulados, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco cuál es la toma de temperatura que le hacéis al momento que estamos viviendo, 2025, así como cuál es vuestra sensación, ¿no? Concha, por ejemplo, ¿cómo describirías desde tu mirada el momento que estamos viviendo como humanidad? Pues yo veo a la humanidad un poco sin rumbo, en el sentido más profundo del rumbo, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Eso por un lado. Yo percibo a mí me viene mucho esta frase de Krishnamurti de que adaptarse a una sociedad enferma es enfermar. Sí, yo creo que a poco que tengamos un poco de sensibilidad, nos estamos dando cuenta, vemos las noticias, escuchamos a las personas que nos llaman y hay crispación. Ahí no hay norte. Y el norte que proponen lo público es un norte catastrófico. Catastrófico y que genera impotencia. ¿Sabes? Esto de qué puedo hacer yo con todo este barrizal que hay aquí, ¿no? Y hay una frase de Menapace que yo tuve muchos años puesta en la puerta de mi cocina, que ponía, eh, frente a los males del mundo, Señor, yo solo tengo mis manos. Dice, pero cuando el Dios de la historia venga y te juzgue, nunca mirará al mundo, tan solo mirará tus manos. Y eso me recordaba que, que nuestro pequeño yo, ¿no? Hay mucho por hacer y mucho que tiene consecuencia, ¿no? Esto por no meterme en leyes de Niagrama, de todos somos uno y etcétera, que son reales. Pero esa sería como lo primero que pongo aquí encima, ¿no? O sea, creo que estamos enfermos
de superficialidad, de materialismo, de evasión. Estamos muy ausentes de nosotros mismos, creo. Ujú. Robert, ¿cómo lo ves tú? Pon el Estás sonido. estás muteado, Roberto. Sí, que lo había apagado para que no hubiera ruido. A ver, yo siempre que voy como espectador a algún tipo de debate, pues me gusta que sea algo picante, ¿no? O sea, algo que haya contraste, ¿no? Entonces, yo voy a poner un poco el primer contraste y me voy a atrever a ponerlo con el propio Claudio Naranjo, en su frase como punto de partida y con el planteamiento que hace, ¿no? Y que utilizamos para este debate. Yo no creo que el mundo esté mal. O sea, yo creo, de hecho, creo que el mundo está mejor que en toda la historia. Los últimos 100 años de la humanidad, el mundo ha avanzado lo que no ha avanzado en miles de años. Y, y si comparamos esta época, que para mí no es un cambio de ciclo, es un cambio de era, y ahí está para mí lo que subrayo como núcleo de los problemas, que es un cambio de era, y que ahí toca con una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, y es adaptarnos. Y imaginaros un cambio de era. Ha habido muy pocos cambios de era en la historia de la humanidad, y ahora yo creo que estamos en uno. Pero ahora vivimos mejor que nunca. Si nos comparamos con cualquiera de las etapas históricas que nos preceden, como por ejemplo el mundo de los romanos, el mundo de la Edad Media, el mundo de la Revolución Industrial, el mundo de la esclavitud, el mundo de la guerra de secesiones en Estados Unidos, el mundo de las colonias, de las conquistas. Ahora hay menos guerras que nunca, estadísticamente. Para mí, ¿dónde está el problema? El problema es que vivimos mejor que nunca y nos sentimos peor que nunca. Ahí está el problema. Y eso es lo que hay que probablemente, desde mi punto de vista, hay que analizar, y es la potencia que tiene exponencial el enneagrama, ¿no? Que hasta ahora el mundo ha vivido de las religiones y de las creencias. Desde los primeros tiempos en los que a Dios se le identificaba con el sol, los dioses de la naturaleza, a partir de que hemos ido avanzando en conocimiento, pues esos dioses han ido cambiando, ¿no? Hasta el gran líder de esos dioses, que fue Jesucristo, hace 2000 años. Pero ahora, desde un punto de vista de práctica, el mundo de las religiones, el sentido de la vida, es un grave problema para todos, porque aunque hay muchos religiosos de boquilla, pero hay muy pocos, muy poquitos, muy pocas personas que viven. Entonces, claro, en la Edad Media vivían mucho peor. Por ejemplo, pongo la Edad Media como cualquiera de las etapas anteriores. La Edad Media son 1000 años, ¿no? Por eso la pongo un poco de referencia, porque es un buen conjunto de años. Pero claro, aquí la gente vivía muy bien, a pesar de que vivía fatal, porque esperaba o sea, estaban en el convencimiento de que después había otra vida, ¿no? Y esta vida se justificaba que las pasaras canutas porque había otra vida, y en eso estaban basadas todas las estructuras religiosas, ¿no? Ahora no. Ahora hay una grave crisis de creencias, y luego hay otro problema añadido, es que cada vez vivimos más. O sea, antes una persona con 40 años, después de cumplir ciertas etapas vitales donde trabajaba, tenía hijos a punta pala, solo tenía un trabajo durante toda la vida, generalmente con el campo, y cuando llegaba a los 30 y tantos años ya era mayor y casi casi ya no le daba tiempo a comerse el coco, se moría en el tema. Nos moríamos. La edad media en el 16 era de 42 años y medio, en el 1916, hace 100 años. Ahora no. Ahora llegamos a los 50 y tantos y nos queda otra vida por vivir. Y hay una gran crisis de base en el mundo existencial. Y para mí, y ahí termino un poco como en el primer enfoque, y ahí es donde no estoy sí estoy de acuerdo con Claudio Naranjo en su reflexión respecto a la crisis de sentido, pero no a la relación objetiva en cómo está el mundo. El mundo está mejor que nunca, vivimos mejor que nunca, tenemos casi todos un montón de televisiones en casa, tenemos todos un mundo de ocio espectacular, todos tenemos la vida repleta de estimulaciones y todos tal. O sea, si nos ven los otros seres humanos de hace no muchos años, dirán, pero esto es de qué se quejan, ¿no? Y hay menos guerras que nunca. En España, por ejemplo, es la primera vez que pasamos más de 25 años sin que haya un conflicto bélico desde el año 75. Lo que pasa es que vivimos con una sensación de riesgo y una sensación de abismo
con una falta de creencias que nos sostenga, y por eso creo que es tan importante el eneagrama como campo de conocimiento. Bueno, ahí lo dejo, que como debate, si no me enredo demasiado. Vale, vale. Oye, Gon, pues, ¿tú cómo lo ves? ¿Estamos ante una crisis de sentido? ¿Estamos ante una posibilidad de transformación profunda? ¿Ambas cosas a la vez? ¿Cómo lo ves tú? Yo el primer descargo que voy a hacer de mí es que esta es la primera vez que estoy en un debate y generalmente no me gustan los debates, pues siento que no tengo las herramientas. Yo soy bueno para otras cosas, no para un debate. Dicho esto, retomo un poco lo que dijo Concha. Yo realmente creo que hemos perdido el GPS como humanidad. Yo estaba ilusionado con la pandemia, en la que yo la pasé muy, muy mal, pero estaba ilusionado que iba a salir como una humanidad reconfortada, ¿no? Una humanidad más amorosa, ¿no? Como en esas películas distópicas, ¿no? Que hay una guerra nuclear y que la humanidad vive 100 años en un búnker y después salen y hay flores, animales y es todo paz y amor. Creo que realmente lo contrario. Justo el martes me hicieron una entrevista en una radio en Argentina y la psicóloga que me entrevistaba dijo que lo que le parecía a ella, ¿no? Era que realmente lo que pasó fue que no que empeoramos, sino que se nos cayeron las caretas, ¿no? Pero yo realmente creo que hemos perdido el GPS como humanidad. Estamos más vacíos, más egoístas, más individualistas, más agresivos, más polarizados, ¿no? Bueno, eso es bastante culpa de los políticos, ¿no? Pero realmente me hago carne de la frase que decía Claudio. Si habíamos perdido el alma antes de la pandemia, ahora ese alma es muy difícil de encontrar. Y justamente ahí engancho con el eneagrama, ¿no? Que es el mapa que un poco nos ayuda para sobrellevar estos tiempos y en estos tiempos tan desesperantes encontrar nuestra propia alma y no perdernos en el intento, ¿no? Que muchas veces con todas las cosas que están pasando es muy difícil, ¿no? Pero siempre es como volver a habitarse. Yo creo que lo que pasó es eso, que nos deshabitamos, ¿no? Y hay que volver a habitarse a uno mismo, ¿no? Ujú. Me quedo contigo, Gonzalo, por esto que estás diciendo, ¿no? De alguna manera, Claudio Naranjo decía que el eneagrama es una llamada al despertar. Al despertar, sí, porque estamos dormidos, ¿no? Os quería lanzar y empiezo contigo, Gonzalo. ¿Qué es para ti ese despertar? ¿Qué supondría que la humanidad despertara y cómo el eneagrama nos puede ayudar a ese despertar? Sí, el despertar es esta cosa de dejar de estar en automatismos y de mirarnos el ombligo, ¿no? Como de realmente darnos cuenta cómo funcionamos, ¿no? Porque nuestro cambio interno también va a ayudar al cambio externo, ¿no? Claudio decía que el cambio tiene que ser en una dimensión psicológica, en una dimensión espiritual y también en una dimensión social. De hecho, en su libro El Eneagrama de la Sociedad, él atribuye a cada eneatipo un mal distinto, ¿no? Pero es esta cosa de despertarlo, lo engancho con lo que dije antes, ¿no? Con realmente habitarnos, ¿no? Habitarnos nosotros mismos, ¿no? Y estar en armonía y en sintonía con los demás, porque el egoísmo, la bestialidad a la que hemos llegado es impresionante, ¿no? Sin dar nombres de políticos en general, pero la gente misma. Yo hay muchas veces que escucho cosas que digo, pero ¿realmente estoy escuchando esto? ¿No? Y la verdad que me amargo mucho. Ujú. Roberto, un poco recogiendo lo que comentabas antes, ¿no? O sea, parece que vivimos más,
tenemos más comodidades, ¿no? O sea, me pongo, ¿no? Cuando estabas haciendo mención a la Edad Media, diciendo, "Jo, es que seguramente si trajéramos a cualquiera, a cualquier casa, ¿no? Normal, a una persona de la Edad Media, alucinaría y pensaría que está viviendo en una era de maravillas y de prodigios, ¿no? O sea, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que vivimos épocas donde, bueno, pues es verdad que hay problemas y también hay otra serie de cosas que, pues, que vivimos mejor, vivimos con más salud, hasta más tiempo, y aún así parece que algo no, no funciona, algo parece que dentro de nosotros no está dormido o te lanzo la pregunta, teniendo en cuenta esto. ¿Cómo es para ti el despertar? ¿Cómo sería para ti que despertáramos y cómo podría el eneagrama ayudarnos a despertar? Yo creo que, que el campo de conocimiento del eneagrama es un campo de conocimiento potentísimo. Yo, de hecho, que he sido he flirteado con un montón por mi temperamento, con un montón de actividades dentro del mundo humanista, para mí es el campo de conocimiento más completo que hay. Pero fijaros que creo que tiene un peaje, tiene un precio. Es como si alguien, cuando construyó el eneagrama, hubiera dicho, mira, os voy a hacer muy guapos, os voy a dar un campo de conocimiento colosal, pero eh, solo vale para el individuo. Es decir, la prueba de que el eneagrama funciona no es exportable. La prueba de que el eneagrama funciona la tenemos que vivir en nosotros mismos. El convencimiento de que esto es la leche. Pero cuando te pones a exportar o trasladar con entusiasmo ese campo de conocimiento, eh, empieza una sensación de impotencia porque sin darte cuenta empiezas a moverte en la superficialidad, porque el otro no acaba de comprender desde su visión y desde las certezas que hay detrás del eneagrama. ¿Y esto por qué lo pongo como preámbulo? Porque para mí el despertar no funciona si lo hablamos en términos de civilización. Para mí el despertar funciona si aceptamos que no sabemos de qué va esto de la vida. Que, que lo primero que nos tenemos, creo, que bajar un poco como individuos y como colectivos a la humildad de decir, oye, eh, que es que no sabemos de qué va esto. O sea, que aquí pasamos una serie de años efímeros en relación al devenir del mundo y de la existencia y y ahí es donde yo estoy convencido que es cada uno de manera individual donde tiene que tener su despertar, como decía Krishnamurti, desde sus propias experiencias vitales. Para mí, por ejemplo, el tema de la muerte, y había hablado y había intelectualizado mucho sobre el tema de la muerte, yo hasta que no la experimenté cerca, no tuve mi despertar, por muchas películas que me contaran expertos y por muchas cosas que yo por mis ganas de profundizar había profundizado. Pues yo hasta los 52 años, yo no supe lo que era la muerte hasta que la experimenté directamente en personas muy cercanas y de manera seguida. Pero es que así ocurre con todo, absolutamente con todo en la vida. Entonces, para mí el despertar o sea, es una pregunta que se nos escapa en la respuesta cuando globalizamos. Cada uno tiene su despertar desde mi punto de vista y ahí es donde el eneagrama ocupa un espacio esencial, porque el eneagrama lo que ofrece es autopistas donde ese despertar individual, que cada uno tiene el suyo, nos lleva a un autoconocimiento y a través de ese autoconocimiento, si se hace de forma adecuada, puedes conseguir algo parecido a tener paz, que creo que es el objetivo, aceptarte, ¿no? A ver cómo es tu personaje, ver cómo las herramientas. Yo, por ejemplo, el segundo libro que escribí, que me atreví a escribir de Enneagrama, yo soy el primer lector, porque soy el que más lo necesito. O sea, voy cagándola
en mi vida profesional, como dices, empresarial, y de vez en cuando me tengo que leer lo que yo mismo he escrito, porque a nivel individual somos seres humanos que necesitamos constantemente el tener referencias para no perder el camino. Y ahí es donde funciona el enegrama. Yo no creo en los despertares globales, no creo en los gurús, no creo creo precisamente en Krishnamurti, ¿no? Que defendía los antigurús. Creo que cada ser humano tiene que ser su propio gurú con sus propias experiencias vitales a través del campo de conocimiento. Y aceptar sobre todo algo que como decía Hobbes, en contra de lo que decía Rousseau, el hombre a veces es un lobo para el hombre. Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza. Y yo, desde luego, en mi experiencia directa y dentro del mundo del dinero y de la empresa y tal, pues creo que el hombre es bueno por naturaleza, pero también que el hombre es un lobo para el hombre. Y creo que si se ve esa realidad, por ejemplo, yo creo que si no hubiera ejércitos en el mundo, estaríamos en una constante guerra, porque si no hay ejércitos que garanticen la paz, por ejemplo, los seres humanos tenderíamos al caos y a la violencia y a estar violando, robando, y eso también, eso hay que aceptarlo. Por eso yo no creo en el despertar desde un punto de vista global. Creo que es una pregunta que se escapa en lo global. Y sin embargo, en lo individual me parece muy importante, pero cada uno su propio despertar. No el despertar a través de caminos de otros, a través de los procesos vitales de cada uno. Concha, ¿cómo lo ves tú? Eh, Escucho con muchísima atención mientras mi cabeza va y mi cuerpo hace. Vamos a ver. Yo veo dos cosas en todo esto. Yo creo que vivimos una sociedad en la cual nos cuesta mucho formar nuestra mirada. Este dicho de que la belleza nunca está afuera, sino en los ojos que miran. Creo que nos hemos acostumbrado a mirar más la fealdad que que la belleza. Estoy de acuerdo cuando Roberto ha dicho que efectivamente vivimos un mundo privilegiado, ¿no? Pero es una etapa en donde el ser humano toma más ansiolíticos que nunca, más antidepresivos. Y luego has tocado el tema de la muerte. Creo que la muerte en nuestra sociedad es pornográfica, ¿no? No sabemos qué hacer con ella, salvo que, como tú dices, te encuentres con ella. Y cuando te encuentras con la muerte, también te encuentras con la soledad frente a la muerte. Y claro que la muerte genera un despertar. Bueno, más que un despertar, también es una pesadilla. Yo os escucho el concepto mejor, peor, y me cuesta saber qué significa vivir mejor, ¿no? Yo no sé si os pasará a todos vosotros que hasta una determinada edad tenemos un norte que es cuando yo sea mayor, ¿no? Este sueño de... Y un día te levantas y dices, para mí que yo ya soy mayor. Y si has conseguido todos tus sueños, ¿y entonces y ahora qué? Ya tengo el coche, el piso, la familia, ¿y ahora? Si no lo has conseguido, te estás súper frustrado al respecto. Pero al final dices, ¿cuál es el sentido de todo esto? Creo que si lo consigues es peor que si no lo consigues. Porque cuando lo consigues te das cuenta del vacío de esos objetivos, ¿no? Y luego, cuando tú, Roberto, eh, hablas de que el despertar es individual, por supuesto. Pero es que el problema es que el ser humano tiene dos aspectos. O sea, nosotros influimos unos en los otros mucho más de lo que nos gustaría. ¿De acuerdo? Las palabras que usamos, los gestos, y no solo lo que usamos, sino lo que no usamos. Entonces, el ser humano, yo creo que lo más contagioso es cómo es nuestro ser, no nuestro hacer, sino el cómo somos. La prueba está que cuando te encuentras, y todos tendremos esa experiencia,
Personas con esa madurez o con esa sabiduría, es como que te quieres quedar con ellos. Es que tiene, ¿no? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? Que me hace sentir. Eh, no sé si es la forma, no sé si es cómo. Entonces, hay un principio en pedagogía que dice que no enseñamos con lo que decimos, sino con lo que somos. Entonces, creo que ahí es donde está el contagio del despertar. A ver, contamos con una ventaja biológica que es la resonancia límbica. Si tú entras en un sitio donde no se critica, por ejemplo, eh, no vas a criticar, te vas a sentir extraño. Igual que si vas a un partido de fútbol, esto a mí me ha pasado, yo no soy fan del fútbol, pero yo he ido alguna vez a un estadio y no veas cómo grito gol. Y es que me la refanfinfla el gol. Pero ahí estamos todos gritando y entras en resonancia límbica, ¿no? Entonces, creo que esas cosas que querría comentaros, ¿no? Eh, por último, deciros, a ver, yo creo que cuanto más avanzamos como sociedad y más logros tenemos como comunidad humana, más cerca estamos del vacío existencial. Nos podemos anestesiar, ¿no? Pero el vacío, el vacío es creación. El vacío es ese movimiento. En el fondo, ¿qué nos hace? Yo que me he dedicado muchísimos años a la terapia de pareja, ¿no? Y he visto montones de parejas. Entonces, ¿qué es lo que me enamora? Eso que no soy yo. Luego, entonces, eso que yo no tengo, eso que a mí me falta, eso que yo no soy, es lo que me atrae hacia dónde está, ¿no? Entonces, ese vacío lo estamos llenando con objetos, con experiencias. O sea, de hecho, la última moda que hay hace unos años es regala experiencias. Tírate de un paracaídas, tírate de donde quieras. Y bueno, pues, mirad, yo he venido el lunes del Turquestán turco. No hay turistas. O sea, esto es al fondo de Casa Dios a la derecha. Eh, He visto gente humilde, pero vinculada. No, por supuesto, yo no hablo turco, ni allí hablaba nadie otra cosa que turco o kurdo. Eh, He entendido lo que es encontrarse con el otro, con ese otro que es no yo, y en este caso éramos muy no yo, muy diferentes, ¿no? Mm. Y dices, ¿y aquí estamos bien de verdad? ¿Qué significa estar bien para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas de fuera tengo que meter dentro? Al final te das cuenta que el estar bien es cuánto puedes tú ofrecer a la fuera, ¿no? ¿Qué papel en la orquesta? ¿Cómo tocas tú la partitura? ¿No? Eso quería decir. Yo quería lanzaros una pregunta, porque bueno, es un placer escucharos y me gustaría abrir un poco el micro a las personas que estáis asistiendo, ¿no? No solamente a mis queridos invitados, a Concha, Gonzalo y Roberto, ¿no? Y se nos acaba el tiempo y os quiero escuchar a todos, quiero todo, todo, todo. Pero, ¿qué le diríais a alguien que, bueno, que pueda estar pasando por un momento que siente que se le está desmoronando su mundo, ¿no? Y está buscando como un poco sentido en medio del caos, ¿no? ¿Qué le diríais con el conocimiento del eneagrama, ¿no? Teniendo ese eneagrama como tenemos todo un poco no sé, ahí no me sale, lienzo, marco, no sé, cómo, ¿no? ¿Qué creéis de la sabiduría del eneagrama que le podríais
decir a alguien que estés pasando un momento de crisis profunda ahora mismo? Gonzalo. Sí, es que hay muchas veces que en una crisis ni por más cosas que vos le digas a alguien, ¿no? Es muy difícil porque, porque uno, a ver, lo primero que te viene a la cabeza es aceptación, ¿no? Pero una gente que está en una crisis, que le está pasando algo, algo muy feo, dice, pero ¿por qué a mí? Yo no puedo aceptar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo esta cosa de tratar de aceptar ese sentimiento, no, no pensando que en un futuro va a pasar, pero es como una cosa antagónica, ¿no? Porque el eneagrama habla de aceptación, ¿no? De aceptación de nuestra sombra, pero a veces cuando una persona está en una crisis, no en una crisis como muy, muy, muy abajo, y hay que ver si el eneagrama le ayuda también, ¿no? Mm. Y de todo lo voy a formular de otra manera para que sea más claro. Mm. Y me quedo contigo, Gonzalo. Si tuvieras que elegir una sola idea esencial de estas que el eneagrama nos enseña o nos recuerda o nos pone delante, para decirnos, ¿no? Como de alguna manera que nos pudiera resonar como personas y también como parte de una sociedad que, ¿no? Esto que decía Concha al principio, ¿no? Que al final todos somos uno, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Dentro de... lo que sea contra, un poco se puede relacionar con la teoría de Martin Buber, ¿no? Del yo-tú, de que tú eres yo y yo soy tú, ¿no? Esta cosa y que además, como yo entiendo lo que Roberto decía de que el cambio empieza en uno mismo, ¿no? Pero, pero claro, esto también hace cada cambio individual, cada individualidad hace como un efecto dominó y finalmente eso repercute en un despertar de la humanidad, Ujú, ¿no? ujú. Roberto, obviamente, según tu mirada, según tu tipo, tu subtipo, qué necesitamos ahora las personas más que nunca y cómo puede acompañar el eneagrama en ese anhelo, ¿no? En buscar esto que necesitamos? Sí, antes quería comentar a Gonzalo, además, le va a gustar la respuesta, él que es un hombre de arte. Hay una obra de teatro que seguro que conoces, de que Ricardo Darín ha interpretado varias veces aquí en España, Art. Art, sí, sí, Sí. sí, sí. Y a mí Germán Palacios. yo la he visto como 4 veces aquí en España, 3 de ellas por Ricardo Darín. Y a mí me gustaba mucho una reflexión que me terminé por aprender, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo de ser yo o no ser yo, ¿no? Que decía, si tú eres tú porque yo soy yo y yo soy yo porque tú eres tú, ni yo soy yo ni tú eres tú. Pero si tú eres tú porque eres tú y yo soy yo porque soy yo, tú eres tú y yo soy yo. Mm. Esa reflexión que decía Ricardo Darín, que enfadado con su psiquiatra, eh, que un poco refleja lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que para mí efectivamente somos seres sociales y como animales sociales somos, como decía antes Concha, ¿no? Estamos totalmente dentro de un marco donde, y sobre todo probablemente desde un punto de vista inconsciente, estamos constantemente interrelacionando y necesitando esa interrelación. Pero el esfuerzo para mí, tiene que centrarse en uno mismo, ¿no? Es decir, la propia experiencia vital desde el lado que lo decía Krishnamurti, ¿no? A tu pregunta, Cris, a ver, yo creo que tiene que ver todo con el eneagrama. Cuando yo llevo como casi 2 años acompañando a enfermos en el final de su vida, ¿no? En un hospital, voy un día a la semana por la mañana y ahí, o sea, probablemente sea cuando dice, ¿qué mal momento puede pasar una persona? Pues probablemente la media de vida está entre 20 y 40 días, donde estoy, y se les da cuidados paliativos, ¿no?
Y yo ya he aprendido una cosa y que tiene totalmente que ver con el eneagrama en el tema. La cuestión, cuando una persona está en un momento de crisis vital, y yo creo que el mayor reto de la persona que acompaña, y la muerte puede ser el mayor de ellos, es conocer bien tu eneatipo para que el que lo está pasando en crisis vital no lo dejes en soledad. Porque sin darnos cuenta, cuando hay alguien que tiene una crisis vital, automáticamente nuestros mecanismos de defensa se activan, porque nos da miedo. Hablo de la muerte o puede ser... Y entonces empezamos a exportar recetas que tienen que ver con nuestro eneatipo y que al final lo que se produce, en vez de una conexión y una ayuda, se produce una desconexión total. Y precisamente el campo del eneagrama, y a mí me encanta el eneagrama, sobre todo desde la aplicación, es decir, cómo me llevo todo este campo de conocimiento a la vida real, ¿no? Es un poco mi reto, ¿no? Mi objetivo. Y precisamente yo tuve una experiencia, por ejemplo, que tiene que ver con mi eneatipo y tiene que ver, pues bueno, pues yo me llevaba fenomenal con una enferma que, que pues me contaba una persona ya mayor con un cáncer de páncreas terminal y me contaba un montón de cosas de su vida, lloraba de su hija y para mi sorpresa, la coordinadora de paliativos, yo además que en mi ego, ¿no? Decía, joder, qué bien me están saliendo las cosas, cómo conecto, cómo tal. Me dijo, no quiere volver a verte. ¿Cómo? Pero si me llevo fenomenal con ella y pues ha dicho que no quiere volver a verte. La hostia, perdón, al ego fue descomunal, porque además yo la ponía un poco como ejemplo de fijaros cómo estoy echando una mano a una persona, ¿no? ¿Y sabéis lo que pasaba? Porque conseguí hablar con ella, porque la pedí a la coordinadora que yo no me podía quedar con la duda que por favor necesitaba hablar con ella. Y hablé con ella. ¿Y sabéis lo que me dijo? Me dijo, Roberto, tienes una capacidad para conectar que me hace daño. Porque cuando tú te vas por la habitación, tú te vas, pero yo me quedo llorando. Porque me haces conectar con cosas en las que estoy en un momento y en una etapa que no quiero conectar. Se le había muerto una hija hace 20 años y conecto. Y para mí fue una gran lección, una grandísima lección. ¿Por qué? Porque al final mi ego, desde un punto de vista del eneagrama, eh, pues se dispara. Se nos dispara a todos el ego en cualquier etapa. Y cuando estamos ayudando a una persona en cualquier momento duro de su vida, tenemos que ver cómo está funcionando ese ego y ahí es donde tenemos que utilizar el eneagrama. Esa señora me dio una gran lección y creo, un poco resumiendo la respuesta, creo que cuando una persona está en un mal momento, antes lo comentaba Concha, tenemos que intentar trabajar como nunca nuestro ser, comunicarnos desde nuestra vulnerabilidad. Muchas veces el silencio es mucho mejor que una palabra que no sea auténtica y, y no hay recetas, porque cada ser humano y cada situación requiere de una imprevisibilidad en cuanto a lo que necesita o no necesita. Tiene que ver con cómo nos gestionamos nosotros y por eso la importancia del eneagrama y del conocimiento de nuestro eneatipo y de nuestro instinto, a dónde nos puede llevar y cómo funcionan nuestros miedos y nuestros mecanismos de defensa. Ujú. Concha, ¿cómo lo ves tú? Estoy pensando, Yo, a la primera pregunta que has hecho, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien? ¿O cómo afrontar esos momentos donde el otro está mal? Mira, yo creo que el primer mensaje a hacerle llegar, y jamás sabría cómo anticipadamente, ¿no? Porque esto, como dice Roberto, o sea, es en cada aquí y ahora, es no estás solo, estoy contigo. Creo que a veces puede ser desde el silencio, que a veces es decirle, no tengo ni idea cómo, pero aquí estamos, ¿no? Segundo, facilitar, porque esto que estoy diciendo son abstracciones, pero gracias Roberto por colocarlo como en su marco, ¿no? Eh, ¿En qué fortaleza te puedes apoyar interior para cruzar esto?
¿no? Eh, no podemos bajar a la mina sin una luz. Entonces, creo que el eneagrama te enseña a recordarle al otro cuál es su luz. ¿Desde dónde? Desde tu luz, ¿no? Esto, yo leí una vez algo que dijo Nelson Mandela, creo. No me hagáis mucho caso, que soy muy desastre para esto, que decía, si todos la luz que tenemos en nuestro corazón, en vez de llevarla aquí guardadita, la levantáramos, los demás al verla levantarían la suya, ¿no? Un poco en esa dirección. Eh, ayudarle a encontrar, todos tenemos zonas de fortaleza para cruzar nuestras crisis. Lo que pasa es que es parte a lo que nos toca despertar y es parte a lo que el eneagrama te da un mapa muy potente para percibirlo, ¿no? Y como decís, tanto Gonzalo como Roberto, se percibe desde dentro, ¿no? Resuena dentro, ¿no? Y sobre todo compartir esta parte de que nada es para siempre. Quiero decir que hasta el proceso, yo comparto contigo, Roberto, el proceso de haber acompañado en paliativos, y me pasa como a ti. Yo desgraciadamente me encontré con la muerte muy joven y con la crónica de una muerte anunciada. O sea, cuando tienes un hijo con una malformación congénita y acompañas todos esos años, que en este caso fueron 16, viendo cómo en el hospital morían otros niños y te enfrentas al absoluto de la impotencia, ¿no? Te das cuenta cómo puedes vivir con todo eso siempre y cuando seas capaz de aceptar tu miedo y cobijarlo. Y de esa misma manera aceptar el miedo y cobijar el de otro, ¿no? Eso es lo que me atrevo a decir, porque joder, ojalá tuviéramos todos un manual que dijera, en caso de... El enneagrama te da muchas pistas, ¿no? Pero claro, nunca vas a ver una pista fuera que tú no hayas recorrido por dentro. O sea, tú puedes dar todo el apoyo que hayas sido capaz de darte a ti mismo, ¿no? Vas a ser todo lo verdad que hayas sido para ti mismo, ¿no? Y no hay mucho... y sobre el tema del yo, tú, yo muchas veces, yo creo que esto es lo que me llevó al enneagrama hace ya una pila de años, como 30 y tantos. Eh, ¿Quién soy yo? Concha. Eso me lo pusieron, ¿vale? Yo todo lo que he aprendido en mi infancia ha sido un tú que le ha puesto nombre y que yo lo he aceptado. Eso de quién soy yo soy un tú que me nombra, Claro. ¿no? Entonces, recuperar eso, aceptar eso y mucho más, porque yo soy un tú que me nombras, no solo. Y esa es la parte que yo creo que apasionante de este viaje, ¿no? De repente eh, descubrir la dualidad, ¿no? O sea, que soy tan fuerte como moñas, que soy tan dulce y cándida como hija puta, y que gracias a eso puedo serlo, y que ninguna de las dos cosas me definen. Mm. Ese punto que es triangular, ¿no? Mm. Y eso me encanta. O sea, cuando el enneagrama te habla que tienes 3 centros de energía, que va cada uno por su cuenta y riesgo, y que pueden cooperar, y que cuando cooperan pasan cosas, cuando lo descubres en ti mismo, te es muchísimo más fácil transitarlo fuera. Si no, ni de broma. Mm. Todo eso me ha surgido ahí. Mm. Oye, Es que Gonzalo, tú... aparte, sí, no, esto iba de lo que decía Concha, ¿no?
que aparte somos y aprendemos en relación con un otro, ¿no? Con nuestros vínculos, porque no estamos solos, estamos insertos en un otro. Entonces, nuestro aprendizaje siempre es a través de un otro, de los vínculos. Perdón, Cris, que te interrumpiera, No, 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 pero es que estoy gaga y si no se me iba lo que quería decir. no, no, nada, no te preocupes. Yo te quería preguntar, así un poco en la línea de lo que estaba comentando Concha, os quería preguntar a los dos, empiezo contigo, Gonzalo, y termino contigo, Roberto. ¿Qué has aprendido de ti, Gonzalo, gracias al eneagrama? ¿Qué te ha Uh, traído? ¿Qué insight? Tenemos 3 horas más. Que tenemos lo que queramos. Mira, yo creo que el momento donde yo me di cuenta del trabajo que había hecho con el Enneagrama fue cuando estuve en el hospital. Yo, para los que no saben, yo en la pandemia me agarré COVID en la primera tanda y casi me desahucian. Estuve 2 meses en el hospital y estuve una semana que no recuerdo nada, ¿no? Si a mí me decían alguna vez que yo iba a estar desnudo, que no podía ni caminar, con 2 enfermeras que me tenían que bañar, yo no lo creía. Y justamente creo, imagínate, Cris, para nosotros, que la imagen es todo, ¿no? Que la imagen, la autosuficiencia, y el aceptar eso, ¿no? De decir, bueno, acá no hay imagen, acá yo no puedo, ¿no? Y creo que si yo no hubiera hecho todo el trabajo que había hecho antes, yo no sé sinceramente ese momento cómo me lo habría tomado, porque estuve entregado. Creo que por primera vez en mi vida me entregué y dejé el control y decir, yo no puedo, si era un despojo humano, que no podía ni caminar, me agarraban entre 2 enfermeras para bañarme, ¿no? Mm, Justo a un 3 que lo que más me importa es la imagen y la autosuficiencia, ¿no? Y esta cosa bueno, entrego el mando porque no puedo, ujú. ¿no? Roberto, y te lanzo la pregunta a ti, ¿qué has aprendido de ti en todo el tiempo que llevas con el eneagrama? Yo en el Enneagrama, que ya empiezan a pasar demasiados años, he ido por fases. Es decir, en una primera fase, yo por eso, y lo digo con cariño y respeto, soy un poco o mucho crítico con cuando se estandariza las formas del enneagrama, ¿no? Porque yo probablemente si no hubiera sido gracias al enneagrama azucarado, se llama en los ámbitos tal, pues probablemente hubiera salido en dirección opuesta hacia el polo norte, porque me hubiera asustado esa conexión del enneagrama profundo, ¿no? En un primer momento. Palo para mí lo del enagrama azucarado. No, no, es un palo, porque todos al final, yo creo que además, y eso te propongo, Cris, que puede ser otro día y puede ser un debate muy interesante y constructivo. Yo creo que en el mundo del enneagrama, como casi todos los mundos, es muy endogámico. Mm, Tendemos a generar lo que es la famosa burbuja, sin darnos cuenta que o sea, si de verdad lo queremos expandir al mundo, tenemos que tener flexibilidad y adaptación. Sobre todo la flexibilidad y la adaptación que viene del verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Y aceptar que hay personas y momentos donde hay un tipo de enagrama que es muy útil y que sirve para ir, como se titula tu programa, atravesando puertas. Y yo conozco un montón de casos que ha sido así. De hecho, no, conozco muy poca gente que se haya imbuido en un enagrama profundo directamente en el tema. Luego hay personas que van pasando esos filtros y personas que no, pues como en todos los campos de conocimiento. Pero creo que en esa primera etapa, pues me divertí mucho porque me pareció fascinante, ¿no? Y además me pareció como un juego de decir, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Que las personas que de mi alrededor me esté diciendo un libro y tal, y bueno, y además focalizas en el alrededor, porque al principio, claro, tu ego tú enseguida te colocas en el lado bueno de la película, ¿no? No, no, yo estoy evolucionadísimo ya en el tema, ¿no? Entonces, en esa primera etapa en verde, pues aprendí mucho de enneagrama desde el conocimiento, ¿vale? Aprendí muchísimo, porque además me metí a tope, leí un montón de libros, y luego ha habido, por así decirlo, una segunda etapa mucho más experiencial donde no me he hecho más que llevar palos.
¿vale? Es decir, donde uno conecta ya desde el eneagrama más en profundidad, conecta con sus trampas, con sus bucles, con sus miserias, con su pasión, que está constantemente como mecanismo oculto, apareciendo como el agua cuando encuentra un agujero, cuando te has dado cuenta, estás metido en un lío del que no sabes salir por tu estructura de comportamiento. Entonces, en esa segunda etapa, que también ha sido muy larga, lo que sí he aprendido, y termino con algo en positivo, es aceptarme más. Es decir, yo creo que los seres humanos nacemos con un drama en nuestro mecanismo psicológico, y es que estamos constantemente en nuestro interior gestionando opuestos. Es decir, estamos con el blanco, con el negro, con el A, con el B, con el C. Y hay alguien aquí dentro, de cada uno, que hace con lo que puede para gestionar esos opuestos y que el mundo te perciba como coherente, para que te acepte, para que te quiera. Entonces, a mí el eneagrama, en esa segunda etapa, me ha enseñado o me ayuda a sufrir menos, a aceptar mejor mis opuestos, a aceptarme, a salirme antes de los bucles. Me sigo metiendo en muchos bucles, pero y también a poner en valor, fíjate, algo que tiene que ver con dos autores, uno Ortega y Gasset, y es la importancia de las circunstancias. Es decir, cuando tú combinas el enneagrama con las circunstancias de la persona, porque claro, todos tendemos a pensar que el de enfrente tiene las mismas circunstancias que nosotros. Y es justo lo contrario. El de frente tiene sus historias. Y el eneagrama me ayuda enseguida a conectar con esa realidad de Ortega y Gasset. Y la segunda, con la pirámide de Maslow. Y es que todos somos muy buenos, todos somos fenomenales, pero cuando te lanzas un filete a mitad de un espacio, a todos nos sale el ir a por el filete. Y si no tienes cubiertas una serie de necesidades, si no tienes cubiertas una serie de tal, pues inevitablemente nos salen mecanismos de defensa que a la vista del mundo pueden parecer que están relacionadas con el ego, y están más relacionadas con la supervivencia que con el ego. Supervivencia, sí. Porque además el drama y al final de la vida, y cuando ves a personas, el drama es que la estructura de la sociedad y el sistema está montado para que eso funcione así. Es decir, si no tienes dinero, si no tienes una base estructural, automáticamente la sociedad hay una apisonadora que va descartando, ¿no?, en el tema. Entonces es muy fácil hablar desde unas circunstancias sin tener en cuenta que hay otras personas que tienen a lo más low, ¿no? Es muy fácil ponerse en lo espiritual cuando se tiene la vida resuelta, o cuando se está en la montaña, o cuando no. El trabajo está en esa gestión de los opuestos, ¿no? Para mí ahí está, y en la aceptación. Para mí, en resumen, ¿para qué me ha valido y para qué me vale el enneagrama? Para sufrir menos y para aceptar más, y para intentar tener más conciencia. Esa es un poco en este momento, lo cual a veces dudo si es bueno. ¿Por qué? Pues porque, como decía, no me acuerdo el nombre, me parece que era Sartre, la conciencia da sufrimiento. Ese es el tema. O sea, los más felices del mundo son las personas que yo los llamo los tocinos, ¿no? Es decir, en el tema. Lo que pasa es que a mí no me interesa esa forma de felicidad. No sé si no me interesa, no soy capaz, ¿vale? Porque mi naturaleza va por otro lado, al revés, es complicarme, tengo muchísima curiosidad y no hago más que meterme en líos. Entonces, a veces mucho mejor, creo, y veo a mi alrededor, a veces mucho mejor. Yo veo que hay seres humanos, y vuelvo a poner el ejemplo porque para mí está hoy en día en el centro de mi vida, de los paliativos. Hay gente con una aceptación de serie. Y hay gente que, por mucho nivel de conciencia que tenga, está sufriendo como... Mira, Catherine Ross, no sé si la conocéis, maestra de maestros en el mundo del acompañamiento. Y estuvo toda su vida siendo referencia, y es la referencia cuando estudias el acompañamiento a personas en cuidados paliativos. Y sin embargo, los 2 últimos años de su vida fueron terribles. Terribles. No supo gestionar tuvo que ver con su temperamento, desde el punto de vista del tipo probablemente 1. Y si yo me encuentro con personas
que han trabajado en la construcción los jueves por la mañana y que me dan envidia, Chris. Me dan envidia el nivel de aceptación que llevan de serie en su manera de ver el mundo y en su manera de vivir. Entonces, muchas veces sobrevaloramos los sobreesfuerzos que hay para intentar llegar no sé dónde, cuando a lo mejor todo es mucho más sencillo. Y además, a lo mejor hay que reconocer que hay personas que lo llevan de serie. Yo no lo llevo de serie, desde luego. Yo estoy todo el día hiperactivado y con líos y necesito, y además es uno de los grandes temas que me preocupan ahora. ¿Cuál es mi propósito vital? ¿No? Que es lo que antes también comentaba Concha. El puñetero propósito vital. Es decir, el tiempo pasa, el tiempo tal, o sea, es que es donde está lo realmente importante. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y es una respuesta complicadísima. ¿Sabes por qué? Porque no la resuelves con la cabeza. Esa respuesta está en el estómago, está en la víscera. Y da igual que te montes las películas que sean. Si no estás en tu propósito vital, el cuerpo te está dando señales. No duermes, comes mucho, estás narcotizándote, estás yéndote a 20 partidos de fútbol. Si no estás en tu propósito vital. Yo ahí, intento acercarme a él, pero creo que es lo más complicado, ver cuál es el propósito vital. Tiene que ver con la psicología existencial y tiene que ver con la libertad. O sea, pensamos que la libertad es buena y nacemos con mucha libertad, pero del momento en que elegimos, renunciamos. Estamos toda la vida renunciando, porque la elección es renunciar. Entonces, el problema es que cuando eliges, estás mirando a lo que has renunciado. Y ese es el bucle en el que estamos todos. Tiene que ver con lo humano. Por eso yo estoy tan en contra de las idealizaciones y tan en contra de los gurús. Mira, hay un dicho muy bueno que a mí me encanta. ¿Tú sabes la primera precaución que toma un maestro en la India? No. Vivir a más de 2 campos de sus alumnos. Para que la cercanía no quite la magia porque la India es muy importante el concepto del maestro. Aquí en Occidente es más divertido. Dice, nadie es un gurú para su mayordomo en el tema. Todos somos seres humanos con complicaciones, frustraciones, ansiedades. Y la cuestión es cómo gestionamos eso y con qué cuerpo hemos nacido para gestionar, porque todos tenemos tenemos la misma naturaleza, somos humanos, pero no somos iguales. Y Concha, 2 y 2 no son perdón, 4. perdón, Roberto, que Nada. pensé que ya has terminado. Concha, que te veo con la manita levantada. Es que aparte, ha habido un momento que creo que me has leído internamente lo que iba a contestar. O sea, tal cual. O sea, como te fíes de la cabeza, sede del eneatipo, donde es el rey y es el que tortura a los otros 2 centros. O sea, nosotros nos construimos de tal manera que nuestra manera de funcionar en la vida es la cabeza manipula las emociones y actúa con el cuerpo ajeno a sus sensaciones. Y el trabajo con el eneagrama es invertir el proceso. Primero, sensa todo lo que hay, sin juicio. Pues como metas el juicio, le has fastidiado. Observa cómo te llega. ¿Te gusta o no te gusta? Pero no necesitas argumentar ni demostrar nada. Entonces, las tripas, el ego es defensa. ¿Vale? Nada que defender. Pregunta, ¿de qué me estoy defendiendo? Cuando eso sube, porque nuestras tripas solo aceptan o rechazan. No son nada complicadas. No, o lo acepto o me insensibilizo. Fuera, a hacer puñetas. Claro, lo que acepto te sube al mundo emocional, que te genera un sabor. Pero ¿tú cómo demuestras a nadie por qué te gusta la tarta de queso? Bueno, pues entonces nos inventamos unas historias que son para reír y no parar. Es que mi abuela me la hacía cuando era pequeño. No, vamos a ver. ¿Puedes aceptar que disfrutas en este momento la tarta de queso sin demostrar nada? Saboréala, por Dios. Y cuando ya todo eso llega a la cabeza es para ponerle palabras, no para establecer el discurso del método.
no es necesario. Claro que esto también se corresponde, como tú decías, Roberto, a mis circunstancias. Yo soy nieta de un hombre que fue analfabeto hasta que se pudo pagar un maestro con 20 años. Y a partir de ese momento no dejó de leer. Y lo que me transmitía es, lo que tienes aquí y aquí es lo único que vale. Todo lo demás se va. Entonces, eh, bueno, nosotros en Eneagrama Central la persona tiene un subtítulo que se llama Eneagrama de zapatilla y delantal. ¿Por qué? Porque lo que no, como estabais hablando los dos, lo que no te sirve para llevarlo a la vida, si es un mapa, ¿alguien ha memorizado un atlas? ¿O el mapa es para coger la mochila, e irte por los sitios? ¿No? Eso por ahí. Y luego, lo último que habéis comentado, eh, yo el símil como el que percibo la transmisión del eneagrama, creo que es de los pocos conocimientos que hacen que el que enseña o el que guía recorre el mismo camino que el guiado. Por eso Totalmente. nosotros decimos que cada vez que empieza un curso empieza una cordada, y por eso el símil del Sherpa. O sea, el Sherpa lleva el material, conoce el sitio, pero si hace frío va a pasar frío. Si viene una tormenta te va a caer a ti igual. Y pobre del maestro que ese recorrido no lo haga él con sus compañeros. Le oí a Ras Hudson que dijo que el eneagrama en su devenir ha pasado del maestro gurú al hermano mayor. Estabas tú también, Cristina. Sí, que se había terminado la era de los gurús, que ahora Que se éramos... había, o sea, que ahora era, eh, ¿has ido a París? Sí. Oye, yo quiero ir a París. Venga, vamos, que yo te enseño cómo llegar a París. Pero si no has ido a París, olvídate de guiar a nadie. Y eso creo que lo habéis comentado los dos. Así un poco, yo voy a ser más brusca por mi eneatipo. O sea, yo confío en que cada alumno tiene el maestro que necesita, pero escucho algunos vídeos por ahí de eneagrama y lo único que hago es esto. Ave María Purísima sin pecado concebida, ¿sabes? Me asusta. Pero bueno, en eso. Y oye, qué bien me lo estoy pasando escuchándoos. Bueno, pues ahora mejor os lo vais a pasar porque voy a abrir el micro a las personas, a los héroes y heroínas, como decía Roberto, que no a las 7, a las 8:15, casi 20, seguís aquí como los irreductibles galos que resisten ahora y siempre al invasor, Sí. Yo para en que unos minutitos lo voy a tener que abandonar porque me pues están... quien quiera hacerle preguntas a Gonzalo, sobre todo que sé que tiene que irse dentro de unos minutos, a Roberto y a Concha, pues por favor, abriros el micro y lanzaos, que es vuestra oportunidad. Hablad ahora o callad para siempre. Dale, Victoriano. ¿Estás en mute o no te oímos? Sí, ¿Ahora? sí. No tengo nada que preguntarles porque lo que han dicho me es suficiente. Entonces me quedo con el trozo que me han dado por si no me empacho. Gracias, gracias por vuestra experiencia tan diversa pero tan experimental. Y lo que más me ha gustado de todo lo que habéis dicho es que el que quiera acompañar o enseñar la vida o el enagrama o la muerte tiene que haber experimentado el sí de alguna manera y profundamente esa experiencia. Si no, no puede hablar. Sería una campana que retiñe, que da golpes, pero no, y suena. Y me viene a la mente una cosa que habéis dicho también, que es que integralmente somos tres centros. Y esta es creo que es la clave de donde surge nuestra esencia. Como si dijéramos son los tres campos o canales a través de los cuales nuestra esencia en la existencia va construyendo su ser. Por eso creo que es importante
esta es mi propuesta sencilla, que practico todo lo que puedo. A nivel mental, se trata de humildemente tomar conciencia, autoconciencia, con lo que descubra, sombras, luces, cualidades, forman parte de mí. A nivel afectivo, emocional, sería autocompasión, es decir, aceptarme, comprenderme y perdonarme en aquello que en este caminar sea una caída o un error. Así aprendo más a ser más humilde, más humano. Y en tercer lugar, sería tratarme bien, cuidarme, curarme, amarme. Ese sería el comportamiento, que es lo que hace hasta los animales tienen comportamiento de cuidado de sus crías, cuidado de la parcela o del lugar en el que están. Estas tres cosas para mí son esenciales. Pero hay una cosa esencial que lo voy a explicar muy brevemente con una parábola. Cuando uno descubre el tesoro que tiene dentro, es porque está buscando, hace tiempo sin darse cuenta, llenar ese vacío o interrogante que lleva en su mente, en su corazón o en su cuerpo. Y la parábola es de Jesús de Nazaret, un maestro que no era de libros, sino de vida, de camino, de recorrido, de cercanía del leproso, del enfermo o del muerto. Si uno encuentra un tesoro o intuye que hay un tesoro, escarba, lo busca, compra el terreno y trabaja y cuida su tesoro. Cuando nosotros, que hemos tenido la suerte de conocer el Enneagrama tantos años, amamos y descubrimos ese tesoro, esa perla, que sepamos que toda la persona que me acompaña, que está conmigo, también está buscando un tesoro. Todos buscamos un tesoro. La respuesta al sentido de nuestra vida. Aunque no lo digamos, aunque lo escondamos, aunque nos anestesiemos. Y si yo me acerco al otro viviendo la experiencia o sintiendo la experiencia de haber buscado y encontrado un tesoro, cuando me hable le voy a comprender, voy a estar cerca y va a captar en mi estar nada más, hasta en silencio, que algo de tesoro llevo dentro de mí y puede que sea el camino a través del encuentre su tesoro. En este caso, Roberto, hasta el sentido de su momento de muerte. Gracias porque me estoy emocionando. Muchas gracias, Victoriano. Muchas gracias. Nekane, No, simplemente subrayar algo que me ha gustado mucho, pero entre las cosas que ha dicho Concha, que siempre hay alguna novedad. Y bueno, pues de qué forma al principio puede guiar el enneagrama en esta sociedad tan caótica, que yo creo que sí, aunque Roberto dice que estamos muy bien, pues yo no lo veo. Pero lo que he dicho de que cómo puede ayudar el enneagrama, pues indicando o viendo la luz que cada uno lleva dentro, ¿no? Que cada eneatipo lleva consigo, aunque tenga que pasar por sombras, sin obviar eso, pero apuntando a la luz. Y eso me parece muy bonito y yo sí que lo intento hacer cuando imparto enneagrama, porque a mí me anima personalmente mucho. Gracias. gracias, Nekane. Una cosa, aclarar, yo no he dicho que estamos muy bien. Yo he dicho, No, yo he dicho que al revés, he dicho que nunca hemos estado mejor desde el punto de vista objetivo y nos hemos sentido peor. sí, no, Hace 200 años la gente no se podía duchar. lo entiendo, pero yo ahí no quiero entrar en el debate, pero te diría tampoco, porque una parte del mundo está así, pero la otra no, está con hambre, bueno, pero Bueno, no,
Eso no es un debate de aquí, ¿verdad? No, pero sí, pero en términos, no, pues yo creo que en términos relativos, por ejemplo, en África es raro el sitio donde no hay internet, por ejemplo. De hecho, por eso está una de las fuentes de infelicidad, porque antes en África los niños y las personas eran más felices porque no sabían que había otros mundos que se vivía mejor. Ahora sí, ahora tienen el mundo, todos tienen una antenita en la cabaña y tienen el mundo a pie de pantalla y por eso se van a los cayucos a intentar atravesar el mar, a intentar vivir como vive el otro mundo. Son menos felices que eran antes cuando no sabían que había otro mundo en el que se vivía mejor. Yo digo simplemente, ¿no? Que creo que es importante encuadrar. Quiero decir, yo creo que ahora los seres humanos vivimos en términos globales en una insatisfacción muy superior a cómo vivían los que nos precedían, pero que sin embargo, objetivamente, y puede ser uno de los motivos por el que los seres humanos estemos tan inquietos, ¿no? Porque vivimos mucho mejor, o sea, estamos menos preocupados que por la supervivencia. Eso es un dato objetivo. Roberto, te he entendido, pero diciendo un poco y no quiero andar en esto ahora, pero aceptado tu opinión y la mía. Pues vale, Encantado, Nekane. vale, Al final, gracias. recojo algo que decía antes Roberto, no es el tema de las circunstancias. Que somos más de 8.000 millones de personas, pues 8.000 millones de circunstancias diferentes. Y habrá quien esté mejor, peor, y qué es mejor y peor, ¿no? Que también ha sido uno de los temas que han salido en el debate, ¿no? O sea que, bueno, pues con esto, que también que lo comentaba antes Roberto, que generalizar es ¿Puedo aportar una pequeña cosa? claro. Yo es que creo que estar mejor, yo creo que hemos logrado unas cotas de bienestar material en una parte del mundo muy altas, pero por la pirámide de Maslow estamos muy inquietos por esa parte de arriba que tiene que ver con el sentido de la vida. O sea, yo estoy segura que mis bisabuelos, el sentido de la vida era que los hijos no se les murieran de sarampión, que la casa estuviera bien construida y pudieran pasar el invierno sin problemas. Claro, el planteamiento existencial implica tener muchas necesidades cubiertas. Y en el tercer mundo, como dice Roberto, gracias a Internet, les estamos generando necesidades asombrosas en unos mundos diferentes, ¿no? Esa es como mi idea, así en general. Ujú. Muchas gracias. Ángeles. Bueno, primero muchas gracias, un placer estar escuchándolos. Bueno, acá es la siesta, donde estoy yo en Argentina, acá es la siesta. Y no hace tanto calor. Bueno, quería retomar esto que dijo Concha, que realmente un placer escucharte, Concha, cada vez que puedo, y me entero que vas a estar. A Roberto y a Gonzalo también, pero no los tengo tan conocidos. Esto que decía, ¿cuánto puedes tú ofrecer al afuera, no? Para mí esto es tan importante, en lugar de estar mirándola afuera a ver qué me falta a mí, mirándola afuera a ver qué me genera sufrimiento, en lugar de valorar todo lo que tenemos antes de perderlo, ¿no? Aprender a valorar los que hemos pasado situaciones de pérdidas muy difíciles. Yo creo que la vida nos ha cacheteado mucho y bueno, aprendemos y decimos siempre valorar a tiempo, ¿no? Y cuando descubrimos qué podemos ofrecer al afuera, el sentido de vida aparece ahí. Bueno, yo hace 30 años me dedico a la psicología, ¿no? Y el enneagrama llegó a mi vida hace como 15, no sé, y también a las parejas. Entonces lo utilizo mucho y lo utilizo mucho para descubrir esto, para ir a la interioridad, para ir a la profundidad y salir un poquito de las máscaras, salir de los vicios, de los 9 vicios, para hacer un poquito más de silencio, más interioridad, momentos de soledad y de paz, ¿no? Que a mí me gustan muchísimo y por eso también he tomado decisiones de vivir en lugares más apartados. Y la verdad que cuando uno conecta más desde su interioridad, puede encontrar alguna virtud con la cual decir, bueno, no desde la ni soberbia, ni creérmela, ni vanidad, ni nada, sino desde qué tengo yo para ofrecer, ¿no? Y cuando ofrezco el enneagrama así, el otro día me pasaba con una chica que ha sido mi paciente, pero ahora haciendo enneagrama, me dice, descubrí cosas que antes con las sesiones yo no descubría. Por ejemplo, voy a dar un ejemplito, ¿no? Peleaba todo el tiempo con la madre, con mucho cuatro la madre, y ahora descubrió que ella, la mamá viejita, 80 años, digamos, una señora grande, digamos, no, no viejita, yo tal vez sé grande, eh,
eh, dijo, dejó de pelear ofreciéndole a ella escribir el libro de la vida, de las memorias y los recuerdos desde la infancia de su mamá. Y sí, lo descubrí con el eneagrama. Porque entonces yo ahora tengo un canal de comunicación con mi mamá, donde mi mamá va expresándose qué es lo que necesita, porque entendí que es 4, entendí que esto, y yo ya dejé de pelearla, sino que le di un cauce. Entonces, yo creo que el eneagrama nos ayuda muchísimo. A mí me ayuda a ayudar, digo yo. A mí me ayuda a ayudar. Yo creo que nos ayuda mucho y creo que poner claridad y discernir en qué es sufrimiento evitable y qué es sufrimiento inevitable es fundamental porque el sufrimiento inevitable hay que encontrar el sentido, pero el evitable, ya Víctor Frankl lo decía, ¿no? Tenemos la obligación de evitarlo, porque si no, a veces son sufrimientos que nos inventamos nosotros, justamente, ¿no? Con necesidades básicas ya bien cubiertas, nos inventamos sufrimientos con la mente que no deberíamos caer ahí, ¿no? Y yo creo que con las vísceras y el corazón pasa el sentido de vida, no con el pensamiento. Bueno, muchas gracias, un placer Nada, escucharlo. gracias Ángeles. Y bueno, son las 8:30. Se ha pasado el tiempo volando a la velocidad de la luz. Roberto, 1 millón de gracias por participar, por entregarte, por tus opiniones, por tus contrapuntos. Bueno, 1 millón de gracias, que espero, te decía, que esta sea tu primera aparición, que no la última. Concha, 1 millón de gracias por tu entrega, por estar, por tu sabiduría y pues a todos los demás que habéis participado, que habéis sostenido este espacio, pues 1 millón de gracias también, porque se nota, ¿no? el sostén de vuestra presencia, ¿no? Así que, y bueno, un Hay millón de muchos, gracias. aquí hay muchos sabios. Está Muchos, Antonio, Victoriano, Necane, una Cris por ahí. Si esto parece un conclave de sabios. total, Si me total. permites, Cristina, a mí me ha pasado como pasa en la vida, que es un drama. Cuanto mejor te lo pasas, más rápido pasa. Así es. Pero está bien, así nos quedamos con ganas de Venga, más. Y bueno, por muchas supuesto, gracias. 1 millón de gracias a la Asociación Española de Enneagrama, por, bueno, convocar este espacio, las 9 puertas especial debate. Así que te paso el micro, Pedro. Nada, muchísimas gracias a, a ti, a las 9 puertas por existir, mantenerse y remar contracorriente para sostener eh, la travesía del eneagrama de muchas personas que han descubierto la herramienta gracias a las 9 puertas y que no todo el mundo se puede pagar un curso de eneagrama y que no todos los contenidos gratuitos que hay por ahí son tan buenos como los de las 9 puertas. Así es que es una gran labor y nos encanta que hayas aceptado nuestra invitación para disfrutar otro formato y, y bueno, como ha dicho Roberto, ¿no? Somos un poco endogámicos, pero el otro día escuchaba una frase que decía que le criticaban a Paloma Chamorro, la directora del programa La Edad de Oro, porque decían que a su programa solo iban sus amigos, ¿no? Entonces Paloma Chamorro contestó, ¿y qué culpa tengo yo de que mis amigos tengan tanto talento? ¿No? Entonces, en cualquier caso, si alguien tiene una propuesta de tema y algún guante han tirado por aquí, a Cristina o a la asociación nos podéis contactar porque esto sigue siendo un medio abierto que lo que quiere es compartir, no pretende otra cosa. Y desde ese afán, pues todo el que tenga algo para compartir, pues ya buscaremos a otros alguienes para enriquecer lo compartido y que la cosa sea como mínimo tan provechosa y nutritiva como esta gran premier que hemos disfrutado hoy. ¡Hala! Que ya con esto ya me he puesto solemne y ya está. Muchas gracias a todos, que paséis buen fin de semana. Los que tenemos el verano por delante, como ya no, este encuentro va a ser de momento trimestral, igual que el Cineforum. O sea que nos veremos después del verano. Así que buen verano por delante. Los que tenéis el invierno por delante, pues buen invierno por delante. Y que la esencia, el Todopoderoso,
o como queramos llamarlo, reparta amor, que no hay que fiarse tanto de la suerte, pero hay que fiarse de que el universo nos cuida. Chao. Muchas gracias, chao.